digamos, a nivel internacional nos enmarcamos dentro de algunas instituciones normativas. Tenemos IFAC, la Federación Internacional de Contabilidad, cuyo fin es desarrollo de la profesión del contador público a nivel mundial. Es una organización que se dedica a servir al interés público y de la cual Perú forma parte a través de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tenemos, por otro lado, el tema de las IFRS, las NIF, son estándares que surgen en el año 73, inicialmente conocidas como las NIF, ¿no? Las conocíamos a través de este comité que posteriormente se transforma y se convierte en el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que es como lo conocemos actualmente, el IASB, y cuyo objetivo es crear normas de contabilidad que sean confiables, entendibles y ejercibles, con el fin de armonizar justamente todo este proceso de preparación de la información financiera a nivel mundial. Entonces estamos hablando prácticamente de 51 años aproximadamente de la creación de esta organización, y bueno, pues hemos tenido, digamos, un avance en un inicio lento que no se consolidaba hasta que ya más adelante se ha logrado, digamos, tener un mayor conocimiento y una mayor aplicación de estas normas a nivel mundial en la gran mayoría de países. ¿Por qué son importantes estos estándares conocidos como NIF o IFRS? Pero cuyo objetivo es justamente, como mencioné, es de armonizar la información contable de las empresas a nivel mundial, ¿sí? Que tengan igualdad de criterios al momento de presentar la imagen fiel de la situación financiera de una organización, y también de contribuir con la comparación de la información financiera, ¿no? En un determinado momento cada país aplicaba sus propios principios, digamos, por ejemplo, Holanda aplicaba los principios que estaban vigentes en su país, Estados Unidos sus propios principios, España igual, y acá en la región lo mismo, ¿no? Entonces la información financiera no era comparable. Entonces se busca justamente este proceso de armonización a través de estándares, y justamente las NIF son las que se han consolidado como el modelo contable más utilizado. ¿Cuál es el proceso para la emisión de estas normas? Bueno, la Fundación IFRS, que es justamente a través de quien se emiten estos estándares, tiene un proceso que es inclusivo y transparente para desarrollar todos estos estándares, ¿no?, incluidos en su constitución. Es un tema de transparencia, de una consulta, de una rendición de cuentas. O sea, estas normas son, en un inicio, antes de ser publicadas, son puestas a consulta, los borradores de las normas, con lo cual se recogen opiniones que pueden perfeccionarla, mejorarla, ¿no? ¿Sí? Entonces es un proceso que incluso acá en Perú ya en las últimas normas, como lo veremos más adelante, se ha desarrollado también con un tema de consulta antes de aprobación de una determinada norma que se ha trabajado a través del Consejo Normativo de Contabilidad. Entonces, muchas veces a nivel de estudiantes y también de profesionales se desconoce cuáles son las instituciones que tienen facultades para normar en temas contables en nuestro país. Entonces, debemos tener bien claro que existe un Sistema Nacional de Contabilidad, la Dirección General de Contabilidad Pública, que antes era la Contaduría Pública de la Nación, y el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no? Escuché que también está Óscar Núñez hoy día acá en la sesión. Bueno, él es el Director General de Contabilidad Pública, antes se conocía como Contador de la Nación, y también es presidente del Consejo Normativo de Contabilidad. Entonces, el Consejo Normativo de Contabilidad es justamente la institución que tiene la potestad para normar en el tema referente a la contabilidad de las entidades, de las empresas privadas. En el caso de la SMB, anteriormente conocida como CONACET, también tiene potestad para establecer normas en el ámbito contable, al margen de las que le compete como supervisor, pero digamos es orientado a las entidades que son supervisadas, ¿no? Luego tenemos también la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y tenemos también la Administración Tributaria, la SUNAT,
Hay que tener en cuenta que la administración tributaria no puede normar en temas contables, no está dentro de sus facultades, pero sí, digamos, en temas que corresponden a la labor tributaria. Y ahí justamente siempre menciono esto porque, claro, en algunos casos se ha cuestionado algún intento de injerencia por parte de la administración tributaria en normar temas que están vinculados al ámbito contable. Entonces, este tema del Código de Comercio que regula los libros y registros contables, una norma que data del año 1902, más de 100 años de vigencia, tiene artículos que están todavía vigentes, y claro, regula el tema de los libros y registros contables más orientado a un tema de teneduría, ¿no? Aspectos referentes a cómo se deben clasificar, cuál es el contenido, el tema de lo que conocíamos como la legalización, el empastado, ¿sí? Y un tema que se fue quedando y que también responsabilidad del gremio profesional, de que no se buscó la forma de ir actualizando y nos quedamos pues con una norma completamente desfasada para la época en donde ya prácticamente la gran mayoría de empresas entra a un proceso de libros electrónicos y desapareció este tema pues de estos requisitos, ¿no? Pero se quedó ahí. Y en su momento la administración tributaria dio una norma, la resolución 234, sí, resolución 234, resolución de superintendencia del 2006, pero que entraba en vigencia en el 2008 y se postergó hasta el 2010, 2011, y es que establece requisitos sobre libros y registros contables vinculados a asuntos tributarios, ¿no? Entonces, en esta norma nos establece cuáles son los registros, la forma en que deben manejarse todos estos temas, pero claro, al final, digamos, un registro de ventas, un registro de compras, con la estructura que establece la administración tributaria, o un libro de inventarios y balances, ¿sí? que tiene, digamos, ahí el tema, por ejemplo, de ya no solamente como se enseña en la universidad, el libro de inventarios y balances, el estado de situación financiera, el estado de resultados, sino que esta norma incorpora también el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio, ¿no? Entonces las empresas, lógicamente, no van a llevar un doble registro de libros, en el sentido, claro, no de una doble contabilidad, ¿no? Entonces, lógicamente, los libros y registros contables están adecuados en la actualidad a lo que exige la administración tributaria, muy al margen de lo que pueda determinarse, digamos, en un requerimiento vinculado a lo que es propiamente la información contable financiera, ¿no? Si bien es un tema que hoy en día ya no tiene, digamos, ese énfasis como lo tenía, digamos, en el caso bien claro, en la época que yo he estudiado, teníamos pues que conocer la dinámica del cargo y el abono y el llenado de libros, trabajar el tema del diario, de mayorizar, de pasar a un balance de comprobación de manera manual, ¿no? Entonces, esto ya está mecanizado, ya ha ido pasando, pero sí es importante mencionarlo, tenerlo en cuenta. Hay muchos que desconocen que, de acuerdo a esta reglamentación, por ejemplo, ¿no? El libro de inventarios y balances tiene que tener los 4 estados financieros, no solamente lo que es lo que se denominaba balance general, que hoy día es estado de situación financiera y el estado de resultados, sino los 4, incluido el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Y luego tenemos ya pues este tema de libros electrónicos, y un tema que va más allá, ¿no? Porque ya con este tema del CIRE, de tener registro de venta, registro de compras, como sucede en otros países, que ya está implementado, esto apunta a que la contabilidad prácticamente, o los registros, los libros, se obtengan directamente de las plataformas de la administración tributaria. ¿Sí? Ya en México prácticamente eso ya está, ya digamos, consolidado. Son proyectos que han ido avanzando mucho más rápido que en nuestro país. Es más, ¿no? Hace, creo que fue 2, 3 años, hubo un comentario en México, el presidente de México, que dijo que ya no era necesario la contabilidad porque en el caso de ellos la administración tributaria les proporcionaba toda la información, lo cual es incorrecto, ¿no? O sea, proporciona un tema quizás de libros, de registros para la parte formal, muy al margen de lo que es la información financiera para la toma de decisiones. Luego tenemos otro tema, antes de pasar ya propiamente a lo que es las NIF, el plan de cuentas. Yo siempre cuestiono cuando veo publicidad
de instituciones o de universidades inclusive, cuando aprende NIF con el plan de cuentas, o incluso hasta contabilidad computarizada sobre la base de NIF. Claro, pero el plan de cuentas, que tiene su importancia, es una herramienta contable. Es una herramienta que permite, digamos, estandarizar, uniformizar el tema del registro contable de las cuentas, ¿no? Y claro, tiene su data en lo que es el plan contable del 74, que duró 10 años, este plan contable luego revisado del 85 hasta el 2010. Hay que tener en cuenta también que el plan de cuentas en Perú tiene su base en el plan de cuentas francés. Algunos dicen que es el plan de cuentas español, pero el plan de cuentas español se basa en el plan de cuentas francés, ¿sí? O sea, tiene esa estructura, ese esquema. Y bueno, de ahí hemos tenido ya, después de un gran desfase de haber tenido el plan contable general revisado durante 25 años, cuando ya las normas habían cambiado significativamente, recién es a partir del 2011 que entra en vigencia el plan contable general empresarial, ya armonizado justamente con las NIF. Y ya en el 2020 una versión actualizada que ya está, digamos, concordado con el tema no solamente de las NIF, sino también las NIF para las pymes, que no lo tenía la versión anterior, ¿sí? Tienen algunas diferencias en el tema de reconocimiento y medición, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que es importante, pero digamos, no es el fondo, digamos, para poder entender cómo se debe aplicar una determinada norma internacional, ¿sí? Eso va más allá, es el tema simplemente de que nos ayuda para el tema de uniformizar el registro contable. Entonces, ya con ese preámbulo, ¿cómo se ha dado el proceso de adopción de las NIF en el Perú? Bueno, existe un proceso de adaptación o de adopción. En el Perú tenemos lo que es un proceso de adopción. En el Perú se adoptan las normas tal como se emiten, ¿sí? No tiene ninguna modificación y con la vigencia que está establecida también a nivel internacional. Hay otros países, como el caso de Argentina o de México, que tienen procesos de adaptación, donde incluso ni siquiera es a nivel, en el caso de Argentina, en el caso de México, es a nivel del gremio profesional, quienes revisan las normas y se establece justamente su vigencia. A diferencia del caso peruano, que es un proceso de adopción que se da a través de normas legales y que se da a través de lo que realiza el Consejo Normativo de Contabilidad, como veremos por ahí más adelante, ¿no? Entonces, en un inicio, estas normas, cuando eran las normas internacionales de contabilidad, llegaban en inglés, se revisaban en los congresos de contadores públicos, que son cada dos años, congresos de contadores organizados. En ese momento era la Federación de Colegios de Contadores Públicos, actualmente es la Junta de Decanos de Colegio de Contadores, pero ni la Junta de Decanos ni los colegios de contadores tienen facultades para normar en temas contables. Pero, digamos, en esa época lo que se hacía, se traducían las normas, se revisaban y se acordaba su aprobación. ¿Sí? Era un proceso de discusión que se daba a nivel del gremio profesional y se recomendaba que se apliquen. No podía establecer la obligación porque no tenía facultad para ellos. Es así que en 3 congresos, en el 86, 88 y 90, si no me equivoco, son congresos, creo que uno en Cajamarca, Cusco y Lima, gradualmente se van aprobando y recomendando la aplicación de estas normas, ¿no? Por ejemplo, en el Congreso del 86, de la NIC 1 a la NIC 13, luego en el siguiente congreso de la NIC 14 a la 23 y en el último de la 24 a la 29, ¿no? Ese, digamos, sería, digamos, un primer hito en el tema de adopción de NIF en el Perú, pero repito, era un tema no legal, ¿sí? Un tema de una recomendación del gremio profesional. Yo estudié en la década de los 80 en la universidad y no se enseñaba este tema de las NIF, no estaban vigentes, ¿sí? Ya en el año 94, el Consejo Normativo de Contabilidad decide oficializar, que es la terminología que se utilizaba y se ha seguido utilizando durante un buen tiempo, no de aprobar, sino de oficializar las NIC que eran adoptadas por los congresos de contadores
públicos para adecuarse justamente a esta tendencia de armonización contable a nivel mundial, ¿no? Entonces, mediante la resolución 005/94 es justamente que se oficializa y se hace referencia justamente en esos considerandos que justamente por el proceso de armonización, de globalización y armonización, y también menciona, ¿no?, que habiéndose aprobado en sendos congresos de contadores públicos, es importante que se aprueben estas normas, ¿no? Entonces ese es el punto de partida ya de una vigencia en el ámbito legal, el año 94, miren, estamos hablando prácticamente de 30 años, pero era una resolución, ¿no? O sea, no tenía ese peso, ese rango de ley, que es lo que, digamos, le debió dar, digamos, la mayor fuerza y vigencia, digamos, de aplicación en las empresas peruanas. 4 años después, cuando entra en vigencia la Ley General de Sociedades, el artículo 223, justamente un artículo controversial que dice que los estados financieros deben elaborarse de acuerdo a disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. Entonces se genera una discusión, la ley se aprobó en el año 97, entre el periodo de aprobación y que entra en vigencia, se empieza a discutir y cuáles son esos PSGA vigentes en el país. No hemos tenido un marco normativo contable previo, ¿sí?, a diferencia de otros países. Esos PSGA son principios que se recogen a nivel internacional, que fueron incluso, bueno, ha surgido, digamos, en forma dispersa, pero que en algún momento en una conferencia interamericana en Punta del Este, si no me equivoco, en el año 66, se acuerda, pues, uniformizar una serie de principios que algunos seguro lo recordarán: el principio del ente, moneda común denominador, el tema de prudencia, algunos principios que incluso hoy en día como que se encuentran que algunos sí incluidos explícitamente dentro de las NIJ, hablando del devengado, por ejemplo, pero otros, pues, que moneda común denominador, partida doble, que es algo implícito, y que algunas universidades todavía lo siguen enseñando como un conjunto de principios que deberían aplicarse al momento de preparar la información financiera. Pero bueno, eso genera un debate: cuáles son esos PSGA vigentes en el país, y ahí es que el Consejo Normativo de Contabilidad tiene que se le obligó a emitir una resolución, la 01398, en la que se aclara que los PSGA en el país, que está incluido en la Ley General de Sociedades, comprende sustancialmente a las NIC oficializadas mediante resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad y las normas establecidas por organismos de supervisión y control. Con lo cual se pretendía zanjar esa discusión de qué cosa es los PSGA en el país, ¿no? Entonces, desde ese momento se interpreta que son las NIC. Pero esta es una resolución que hace una interpretación o una aclaración de lo que está establecido en un artículo de una ley. Y eso por muchos especialistas fue cuestionado y ha seguido siendo cuestionado, ¿no? Como que esta resolución no tenía, digamos, ese nivel para poder aclarar algo que estaba en la ley y cuál fue el espíritu del legislador al incluir PSGA en el país. Y eso está vigente todavía, ese artículo 223 de la Ley General de Sociedades, que ya es una ley que hace rato también debería haberse revisado y actualizado, y hasta el momento no se hace, ¿sí? Lamentablemente parece otro tipo de prioridades en el tema legislativo que cosas que podrían ser más útiles en nuestra sociedad, pero bueno, eso es lo que estaba, y desde ese momento, del año 98, pues ha subsistido durante buen tiempo esa discusión, ¿no? Y recuerdo mucho conversaciones y eventos en donde especialistas, sobre todo tributaristas, orientados mucho al tema de la parte contable de las NIF, han venido cuestionando este punto, ¿no? Y el hecho también de que no se publican las normas en su texto completo en el diario oficial, en las normas legales y otros temas más. Entonces, ¿qué cambios se empiezan a dar posteriormente? Miren, eso fue el año 98. Las empresas presentaban a lo que era CONACET, presentaban información financiera auditada, todas las empresas, y habían dos niveles, ¿no? O sea, digamos, salía publicado empresas que tienen activos o ingresos hasta tal monto, presentan estados financieros sin auditar, y las otras presentaban estados financieros auditados a CONACET. Entonces, todas las empresas presentaban esta información.
A partir del año 2000 se determina que solamente deben presentar estados financieros auditados las empresas, las entidades que se encuentran bajo la supervisión de CONACET, lo cual deja de lado a una supuesta supervisión a la gran mayoría de empresas en nuestro país. Claro, es que tampoco es que había propiamente una supervisión, ¿no? Una entidad como CONACET y con las limitaciones que hasta ahora tienen como SMB, no permitía realmente que se revisase la información financiera que presentaban todas las empresas. Pero había por lo menos esa formalidad o esa obligación de presentarlo. El argumento era un tema de sobrecostos, que no representaba, digamos, una ayuda para las empresas. Y bueno, eso es lo que se dio y se dejó de presentar ese tipo de información. Y luego que ha venido, miren, viene un proceso pues ya de adopción o de oficialización, más que de adopción, de oficialización de determinadas normas. Surgen las primeras NIF con este cambio que habíamos mencionado cuando el YAS se convierte en YASB y empiezan a emitirse las primeras NIF. Hay que tener bien en claro, porque algunos dicen, no, hay dos normas, hay las NIF. Actualmente el modelo se conoce como Normas Internacionales de Información y incluye a las NIF. Es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, va a desaparecer la NIF 1, va a ser reemplazada, va a ser derogada y va a ser reemplazada por la nueva NIF, la NIF 18, que es, digamos, ese es el proceso, ¿no? O sea, cuando una norma es revisada y hay cambios, digamos, sustanciales, se reemplaza por una nueva norma, ¿no? Pero hay otras que, por ejemplo, la NIC 7 de estado de flujo de efectivo tiene algunos cambios menores y lo que se hace es simplemente actualizarla, ¿sí? Y sigue en vigencia esa norma, ¿no? Entonces conviven ahorita NIC con NIF. Va a llegar en algún momento que seguramente ya no hayan NIF y todas sean NIF. Pero bueno, acá en el año 2005 se oficializó la aplicación de la NIF 1 hasta la NIF 5, ¿sí? Con vigencia a partir del 1 de enero del 2006. Y luego, claro, ahí el proceso ya fue casi rápido, ¿no? Que bueno, se hizo en el 2005 y ya con vigencia a partir del 2006, pero ahí había que hacer pues ese proceso de adopción por primera de las NIF, tenía un paso previo, entonces quizás un poco tardío, pero bueno, al final se aprobó, ¿no? En el año 2006, CONACET deroga la norma que regula el Plan Contable General revisado del año 84. Lo que pasa es que antes CONACET era la que emitía el plan contable. Este PCGR el año 84 fue emitido por CONACET. Ya después esto pasa a ser potestad del Consejo Normativo de Contabilidad. Y lo deroga por un tema de presión para que se actualice el plan de cuentas y que se adecúe al tema de los estándares internacionales. Me acuerdo haber conversado en algún momento con las personas que estaban ahí en CONACET y era porque, digamos, había, digamos, una percepción de que el avance en ese momento, en esa época en el Consejo Normativo era muy, muy lento y las normas internacionales no se aprobaban o no se oficializaban en forma oportuna. Una forma de presionar para aprobar el tema del nuevo plan de cuentas fue derogarlo, pero claro, lo derogan para las entidades supervisadas. Lo derogan para las entidades supervisadas, actualizan su manual de preparación de información financiera, concordado con las NIF, y se olvidan del plan de cuentas, ¿no? Le dan la facultad a las empresas supervisadas que utilicen las cuentas de acuerdo a su mejor criterio, pero que el fondo era el tema de aplicar lo que establecían las NIF. Luego, en agosto del 2010, el Consejo Normativo oficializa las versiones de las NIF del 2009 actualizadas a mayo, establecieron su aplicación obligatoria a partir de enero del 2011. Claro, ahí se puede percibir como que había cierto desfase, ¿no? En agosto del 2010, y eso también hay que remitirse a ver qué versión es la que llegaba, pero en el 2010 oficializar versiones del 2009, ¿sí? Actualizadas, lógicamente, a mayo del 2010, pero para establecer su aplicación obligatoria a partir del 1 de enero del 2011. Podría parecer como que hay un desfase ahí. Eso dependerá también de en qué momento llegan las normas al Consejo Normativo para que éstas sean revisadas y oficializadas, ¿no? Y sigo utilizando el término oficializar porque así estaba en su momento, ¿no?
Y luego, en noviembre del 2010, se oficializa la NIF para pymes, con aplicación a partir del 1 de enero del 2011, para empresas que tuvieran ingresos anuales menores a 3.000 UITs. Yo siempre preguntaba, ¿y en función a qué se determinó estas 3.000 UITs? Y fue en función a un criterio de ordenamiento o de clasificación de índole tributaria, ¿no? Esto ya se ha revisado y se ha corregido en los últimos años. Pero fue, digamos, como algunos dicen, ¿no?, una oficialización que quedó en el papel, porque ¿qué empresas realmente han estado aplicando las NIF para las pymes, ¿no? Y vamos más allá, ¿no? O sea, ¿qué universidades realmente dentro de la currícula incluyen la enseñanza de las NIF para las pymes? Algo que también tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, en octubre del año 2010, con este fin que perseguía CONACYT de tratar de que haya una aplicación más oportuna de las NIF, toma la decisión de que las empresas bajo su supervisión, las empresas y entidades bajo su supervisión, apliquen las NIF vigentes a nivel internacional, independientemente de la oficialización del Consejo Normativo de Contabilidad. El argumento que había por parte de la CONACYT era de que había un avance muy lento por parte del Consejo Normativo en cuanto a la oficialización de las normas, y CONACYT perseguía el fin de que tratar de mejorar el tema de la información financiera, el crecimiento del mercado, de los mercados de valores. Pues una forma para ellos de hacerlo fue, bueno, hay este tema de demora en la oficialización de las NIF. A las empresas bajo mi supervisión, entidades bajo mi supervisión, les exijo que presenten la información con la vigencia a nivel internacional. Un tema también que ha sido cuestionado. Bueno, hoy en día ya eso, vamos a ver que ya no tiene, digamos, mayor implicancia. Luego, acá vemos ya, digamos, el 2011 se oficializa la versión 2010 de las NIF. Eso le dije, hay algunas cosas que las vamos a pasar más rápido. En el 6 de enero del 2012 se oficializa la versión del 2011 de las NIF. Luego también se oficializan modificaciones de algunas NIF, la 10, la 11, 12, 13. En el mes de noviembre de 2014 se oficializa la NIF 15 de ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Claro, acá sí hay una mayor oportunidad, ¿no? O sea, acá ya es una aprobación con mayor anticipación, una oficialización con mayor anticipación. La norma, tenemos que en qué momento entra en vigencia, pero ya desde el 2014 se llega a aprobar. En el 2016 también se oficializa la NIF 16 arrendamientos, que iba a entrar en vigencia en fecha posterior a nivel internacional, y por lo tanto también Perú iba a estar alineado a eso, ¿no? Entonces ya por ahí se empieza a percibir, digamos, que hay un mayor nivel de celeridad en el tema de oficialización de las normas y de las actualizaciones que vayan a la par de lo que se daba a nivel internacional, ¿no? En el 2017 se oficializa la NIF 17 de contrato de seguro. Bueno, actualmente entendió la SMS todavía está analizando, digamos, el tema ahora más que impactos, el de optar por su aplicación, el tema de en qué momento entra plenamente en vigencia, ¿no? Entonces, este tema justamente de la NIF 15, que debió estar en vigencia a nivel internacional en el 2018, una decisión en el Consejo Normativo de postergar su aplicación para el año 2019. Entonces me acuerdo que cuando se publicó esta resolución, algunos amigos del extranjero me preguntaban, ¿no, Oscar? Me dice, ¿qué pasó? Perú se ha salido del proceso de adopción. Un proceso de adopción es que pones en vigencia la norma tal como ha sido aprobada por el IASB, tal como ha sido emitida, y con la vigencia que está establecida a nivel internacional. Pues acá se estableció que debía entrar en vigencia el año siguiente. La propuesta inicialmente se estableció, digamos, que era así para todas las empresas. Después se discutió eso o no. Las empresas supervisadas podían hacerlo a partir del 2018, porque ya se había dado un proceso de ir
adecuándose a la vigencia de esta norma, ¿no? Esta norma no nació de la noche a la mañana, entonces las empresas se fueron preparando, sobre todo aquellas en que iban a tener un impacto en el cambio del modelo del reconocimiento de ingresos, ¿no? El argumento era que, de acuerdo a una opinión de la Dirección General de Política de Ingresos Públicos del MEF, las entidades del sector privado requerían tener un mayor plazo para adecuarse a la NIF 15, ¿sí? Debido a que su aplicación implicaba, y de hecho era así, cambios en sistemas de información, en los procesos contables, pero digamos las empresas, las principales empresas y las que se iban a ver más implicadas en esto, ya lo habían estado haciendo y así lo declaraban sus estados financieros anteriores al 2018, ¿no? Es más, estas empresas llegaron a aplicar la NIF 15 en el 2018 y no en el 2019. Entonces hay que tener presente ese tema de vigencia, ¿no? Si nosotros estamos en un proceso de adopción, el proceso de adopción implica que el ente normativo, en este caso el Consejo Normativo, aprueba la norma tal como se emite, ¿sí? Con la vigencia a nivel internacional, a diferencia de lo que se da en otros países, ¿no? En el 2018 se oficializa modificaciones de algunas normas. Acá en el 2019 igual, una serie de modificaciones que va recibiendo el Consejo Normativo de la Fundación y se van oficializando. Pero en el 2019 igual, ¿no? O sea, ya ya desaparece ese desfase que se daba casi al inicio, ¿no? Entonces ya empieza a verse un proceso mucho más actualizado de poner en vigencia las normas de acuerdo a la vigencia a nivel internacional, ¿sí? Igual acá, 2020, ¿sí? Luego tenemos tema de modificaciones, bueno, modificaciones que se dieron a la NIF 16, NIF 8, NIF 1, en el año 2021. Igual acá el set completo de las normas del 2022. Y claro, acá es importante, o sea, si se dan cuenta, digamos, claro, esto ya tiene, digamos, una mayor vigencia, una mayor cercanía a las fechas en que son aprobadas. Y es que, bueno, antes es la realidad, este es un tema que es de conocimiento público. Realmente, pues, el Consejo Normativo de Contabilidad sesionaba 1 o 2 veces al año, cada vez que habían estas modificaciones o alguna consulta en específico. Y a partir del 2020, cuando asume Oscar Núñez, y no lo digo porque esté él en la sala, pero es que es la realidad, se le da un mayor dinamismo al Consejo Normativo de Contabilidad y empezamos a reunirnos una vez al mes, ¿no? Entonces hay un mayor, digamos, proceso de revisión de normas, y no solamente de la aprobación de las normas que se iban dando, ¿no? Sino de una serie de proyectos nuevos que han ido aterrizando en buenos resultados, ¿sí? Entonces ya ahí hay un cambio ahí muy, muy importante, ¿no? Acá hacemos un quiebre dentro de este proceso, y es que en el 2011 se publica una ley que establece ese criterio parecido a lo que les mencioné anterior al año 2000, en que todas las empresas tenían que presentar información financiera. Entonces, la ley 29720 establece la obligación de que todas las empresas con ingresos o activos totales iguales o mayores a 3.000 UITs debían presentar sus estados financieros auditados a CONACET. Todavía era CONACET cambia recién ahí 2011, 2012 cambia y se convierte en la SMB, ¿sí? Pero no para ser supervisada, porque digamos, CONACET lo que me faculta es para supervisar a las empresas, entidades en el mercado de valores, ¿no? Pero se establece que todas las empresas tenían la obligación de presentar sus estados financieros auditados bajo NIF, y que no era para un tema de supervisión, pero sí un tema particularmente a mí me pareció bien, porque íbamos a volver a un esquema en donde hubiera un seguimiento a la presentación de la información financiera. Claro, algo que se cuestionó es que cuando se publica el proyecto de ley, me parece que es el artículo 5º, creo que es el que establecía esta disposición, en ese proyecto de ley no estaba, pero cuando se aprueba en el Congreso la ley, se incorpora ese artículo que establece esta obligación, y que hubiera sido muy bueno para efecto de fortalecer este tema de mejorar la preparación y presentación de la información financiera en nuestro
en nuestro país. Y es más, ¿no? O sea, muchas empresas llegaron a presentar información dentro de ese esquema. Ahí paralelamente es que la ley 29782 cambia justamente el tema de lo que era CONACED y la convierten en la SMB, justamente para fortalecer el mercado de valores y la supervisión, la dota de mayores recursos, un esquema que permitiría mejorar todos estos temas, o sea, es casi paralelo, en junio, julio, ¿no? Y volviendo a este tema de la ley 29720, ¿sí? Como sucede muchas veces en nuestro país, se da una modificación a esa ley en cuanto a los parámetros. Dice, sí, bueno, es un proceso complejo, que las empresas que no estén supervisadas, que preparen información sobre la base de NIF. Y dice, bueno, vamos a hacer un periodo de transición. Entonces, que para el año 2013, que las empresas que presenten a la CONACED, no las supervisadas, sino el resto de empresas, que presenten su estado financiero, sean aquellas cuyos ingresos activos superen las 30.000 UITs. Y que recién a partir del 2014 se baje al nivel de 3.000. O sea, para que las empresas tengan, de acuerdo a su tamaño, el nivel de ingresos, tengan más tiempo para poder ir adecuándose a este proceso, ¿no? de adecuar su información financiera a NIF. Y esta no fue la única modificación. Miren, eso fue en el 2012. La ley es del 2011, en junio del 2011, en abril del 2012 se da esa modificación. En el 2013, casi finalizando, dice, seguimos con este proceso de transición, que para el 2013 sea 15.000 unidades y recién a partir del 2014 las 3.000 unidades impositivas. Y luego hubieron 2 modificaciones más en diciembre del 2014 y en enero del 2016. Mientras tanto, ya varias empresas habían presentado sus estados financieros a SMB, de acuerdo a este requerimiento, empresas no supervisadas y empresas que presentaron estados financieros auditados con ciertos cuestionamientos. Algunos no tenían notas, otros no estaba completo, algunos no tenían dictamen. Yo pedí, de acuerdo a la ley de transparencia, solicité a la SMB que me proporcionen la información de las empresas que habían presentado para hacer un trabajo de investigación. Y me proporcionaron, me acuerdo, la información en 10 CDs de todas las empresas que habían presentado la información hasta el año, era 12, 13, 14, hasta el 14 creo, 3 años me parece que fue. Pero ¿qué vino después? ¿Sí? Habían varias demandas de inconstitucionalidad contra esta disposición, contra el artículo 5 de la ley 29720 que establecía esta obligación. Varias de ellas se iban quedando en el camino, ¿sí? Y no progresaban, pero una de ellas lamentablemente sí llegó a ser declarada fundada por el Tribunal Constitucional bajo el argumento de que se estaba afectando el secreto bancario y otros aspectos de confidencialidad. Fue incluso respaldado, movido por algunos gremios en nuestro país. Y bueno, pues con esta sentencia del Tribunal Constitucional dejó sin efecto esta obligación, con lo cual se volvió al esquema de que solamente presentaban información financiera, estados financieros auditados a la SMB, las empresas supervisadas, ¿no? Las empresas y entidades supervisadas, y el resto se quedó prácticamente ahí, ¿no? Es un tema que yo vengo cuestionando, vengo comentando, también lo hemos conversado en el Consejo Normativo de Contabilidad, de que hace falta una supervisión para todas las empresas, no solamente para las empresas que se encuentran en el ámbito de la SMB. O sea, tenemos un vacío ahí y lamentablemente eso es lo que conlleva pues justamente a una falta de transparencia, de calidad de la información financiera en las empresas de nuestro país. Lamentablemente, y esto sí me incomoda tener que decirlo, pero lamentablemente en nuestro país muchas veces las cosas se hacen cuando nos obligan, ¿sí? Cuando nos obligan y cuando hay un esquema de multas, de sanciones, ahí se cumple, ¿no? Mientras tanto, estás en el limbo y, bueno, haces lo que consideras que es lo más adecuado. Miren, digamos, ese, bueno, como digo, es un tema, bajo mi opinión, también de otros profesionales, fue malo, ¿no? Fue malo porque hubiéramos mejorado en la calidad de la información financiera de nuestro país, pero bueno, es lo que se dio, es lo que está, quizás más adelante el esquema cambie y haya
una entidad que se encargue de supervisión. El Consejo Normativo de Contabilidad no tiene facultades para supervisar, solamente está facultado para emitir las normas. Pero se emiten las normas y, como el caso que les mencionaba de las NIF para las pymes, al final, ¿quién se encarga de asegurarse que las empresas que están obligadas lo hagan, ¿no? Y el otro es también el tema de la forma correcta de aplicarlos. Hay una diapositiva anterior en que se habla que la SMB, en su momento todavía CONACET, establece la obligación de aplicar las NIF en el 2010, ¿no? Para partir del 2011, las NIF con vigencia internacional, y que se van a aplicar sanciones y multas si no lo hacen. Entonces, en el 2011 se da una situación muy particular y las empresas supervisadas empiezan a adoptar la NIF 1. Y empresas que supuestamente ya venían aplicando NIF. Entonces ahí se discute, ¿no? ¿Realmente es un tema de transición a NIF? O sea, ¿se debió aplicar la NIF 1, adopción por primera vez de las NIF? ¿O un tema de corrección de errores? Y acá les presento un ejemplo de una de las tantas empresas que en el 2011 presentaron su información financiera a la SMB. ¿Sí? Miren, las bases en este ejemplo, las bases solamente me voy a remitir a la nota que hace referencia a las bases de preparación y presentación que están en el informe, ¿no? ¿Sí? Bases de preparación y presentación que se revelan en la nota 2 de los estados financieros que fueron presentados en el 2011 y que también fueron presentados en el 2010, o sea, 2 periodos. En el 2010 presentó 2010 comparativo con el 2009, en el 2011 presentaron 2011 con el 2010. ¿No? El ejemplo corresponde a una misma empresa, 2 periodos distintos, y que, bueno, el dictamen fue correspondiente a la misma sociedad de auditoría. ¿Ya? Es un ejemplo de varias empresas. Yo hice un análisis acá de los impactos de 100 empresas, ¿sí? Para ver cuál era realmente ese impacto de esa supuesta adopción por primera vez de las NIF. Entonces, ¿qué declararon en el 2010? Tomen en cuenta, estamos hablando acá del 2010, lo que presentó en el 2010, que era 2010 con el 2009. En las bases de presentación indicaron o declararon, como explícita, que los estados financieros se preparan de acuerdo con los PSGA, o sea, principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Dice que los principios de contabilidad en el Perú corresponden a las normas internacionales de información financiera, NIF, oficializadas en el Perú a través de las resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad, y son consistentes con las utilizadas en el año anterior. Hasta ahí está claro, ¿no? Es concordante con lo que hemos visto en las diapositivas anteriores. Los estados financieros, de acuerdo a lo que dice la Ley General de Sociedades, preparados de acuerdo a PSGA y de acuerdo a la aclaración del Consejo Normativo de Contabilidad, estos PSGA corresponden en esa lectura del año 98, decía NIF, ¿no? Ahora se entiende que son las NIF, ¿sí? Corresponden a las NIF, que ahí están incluidas las NIF, ¿no? Dice, oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Y eso es lo que declaran en el 2010. Adicionalmente dice, en la preparación y presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2010 y del 2009, la gerencia de la compañía ha observado el cumplimiento de las NIF vigentes en el Perú que le son aplicables. Esta es una declaración explícita de que esta empresa, en el año 2010, también en el 2009, ha aplicado las NIF que le son aplicables, digamos, que le corresponden en la preparación y presentación de sus estados financieros. ¿Qué dice en el 2011, cuando presenta sus estados financieros en el 2011, en esta misma nota? Bases para la preparación y presentación. Dice, los estados financieros al 31 de diciembre del 2011 han sido preparados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, en adelante NIF, emitidas por el IASB y vigentes a dicha fecha. ¿Ah? Clarísimo, o sea, estados financieros del 2011 preparados de acuerdo con NIF. Hasta ahí todo va bien, ¿no? Luego dice, los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2010, o sea, se está refiriendo al año anterior, dice, fueron preparados de acuerdo con principios, con PSGA en el Perú. Ese es lo que dijo en el 2010 también. Pero ahora dice, los cuales difieren en ciertos aspectos de las NIF. Eso no nos dijo en el 2010. Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2011 son los primeros en ser preparados de acuerdo con las NIF, por lo que para la preparación de los saldos de apertura al 1 de enero del 2010, la compañía ha aplicado los requerimientos de la NIF 1, adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera, tal como se describe en la nota 5.
Dígame, ¿me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Ya, ok. Entonces, me avisa también si ya cuando me va quedando pocos minutos, ¿no? Entonces, claro, hay, digamos, una contradicción. En el 2010 nos dijeron que eran los PCGA, que los PCGA correspondían a las NIF, que se habían aplicado las NIF que para la redundancia, que les eran aplicables. En el 2011 dice que sí, también las NIF, pero que las NIF difieren de los PCGA, que es la primera vez que aplican las NIF. Pues hay un tema ahí que no es claro. Esto no es una sola empresa, repito, varias de las empresas hicieron esto. El impacto, acá les muestro solamente un extracto de 5 empresas, de la muestra de 100 empresas que analicé respecto a los impactos, o sea, clasifiqué para identificar, de acuerdo a la supuesta adopción de la NIF 1, ¿no? Si el impacto había sido en inventarios, en propiedad, planta, equipo, en inversiones financieras, en impuestos diferidos, en el patrimonio. Al final, el resumen, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Petroperú, con esa supuesta adopción de la NIF 1, adopción por primera vez de las NIF, el patrimonio de Petroperú se vio incrementado en 729 millones de soles. Estamos hablando del 2011, 729 millones de soles. Cementos Lima, 646 millones, Electroperú, 324 millones, Aceros Arequipa, 161 millones, Quimpa, 213 millones. Los accionistas felices, ¿no? Porque en el 2012, cuando les presentan en la asamblea la información financiera, le dicen, mira, tu patrimonio ha crecido, Petroperú, en 729 millones. Claro, has hecho un proceso de adopción de las NIF por primera vez, que has corregido. Probablemente has corregido propiedad, planta, equipo, que estaba reconocido a valores que no eran los correctos. Entonces eso quiere decir más bien que en los años anteriores has estado presentando información que no era correcta. Información sobre la cual se ha tomado decisiones en su momento. Y ahora les está diciendo, mira, tu patrimonio es mayor. Hay información posterior que evidencia que algunas de estas empresas, en juntas de accionistas, tomaron la decisión de distribuir esos resultados, lo cual no era correcto, ¿no? Pero miren, es un ejemplo claro, digamos, de un proceso de no aplicación o de aplicación inadecuada, incorrecta de las NIF, y que luego que, bajo mi criterio, debió ser una corrección de errores, no una adopción por primera vez, porque supuestamente venían aplicándolas, bien o mal venían aplicándolas. Eso es lo que declaraban explícitamente, ¿no? Entonces lo que debieron haber hecho es corregir lo que estaba mal, ¿no? Pero cómo se trastoca, cómo se presenta información que no es correcta, que no es adecuada, ¿no? Y bueno, vayamos ahora a algunos aspectos para ir casi terminando. El tema de las NIF para las pymes. Habíamos mencionado, digamos, que la versión del 2009 se aprobó en el 2010 y que debió entrar en vigencia en el 2011. No contamos con evidencia realmente de su utilización en la preparación de información por este tipo de unidades empresariales. En el 2020 se publica la resolución que aprueba la versión del 2015 de las NIF para las pymes. Esta norma está en proceso de revisión por el IASB, una nueva actualización que va a adecuarla a algunos cambios que se han dado incluso en el ámbito de las NIF plenas, ¿no? De las NIF completas, como por ejemplo el tema del reconocimiento de los ingresos de la NIF 15, ¿no? Son para uso de empresas y entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas, que publican estados financieros con propósito de información generada para usuarios externos. Para este tipo de normas están excluidas las empresas y entidades que están bajo la supervisión y control de la SMB y la SBS, ¿no? También están excluidas las empresas que obtengan ingresos anuales por venta de bienes y o servicios iguales o mayores a 2.300 UITs al cierre del ejercicio anterior. Están excluidas las empresas que obtengan ingresos anuales por ventas de bienes y o servicios menores a 150 UITs. Este es uno de los cambios justamente que se empezaron a dar después de 2020, se empezó a revisar. Sí, un proceso realmente que han demandado un trabajo, una labor muy minuciosa, y no solamente de los miembros del Consejo Normativo, sino también de la parte legal para analizar, ¿no? O sea, desapareció este tema de las 3.000 UITs. Yo coincido, no tenía, digamos, un criterio sólido,
y de las 2.300 UITs es en función a lo que produce para la clasificación de este tipo de microempresas, pequeñas, medianas empresas, gran empresa. Entonces se adecúa más a esta estructura. Entonces es el NIS para pymes, ingresos anuales por ventas de bienes y o servicios iguales o mayores a 2.300 UITs. ¿Sí? Y no podía ser aplicado para las empresas que tenían ingresos menores a 150 UITs. Claro, lo cual generaba un vacío, ¿no? Generó un vacío realmente. O sea, bueno, ¿y qué aplican estas empresas si no hay una norma por encima de las 2.300 UITs, NIS completas? ¿Sí? Sean supervisadas o no supervisadas. Entre 150 UITs a 2.300, NIS para las pymes. Y el de las menores a 150 se quedaban pues en el aire, ¿no? Ahí es que justamente surge la propuesta del presidente del Consejo Normativo de preparar una norma que se aplique justamente para este gran número de empresas consideradas como microempresas, ¿no? Y luego también el ordenamiento, digamos, en lo que es las NIS plenas, las NIS completas, ¿no? Entonces establece condiciones técnicas para el uso de las NIF, una vigencia, eso fue en el año 2022, vigencia de las condiciones técnicas. El artículo 3 establece qué empresas aplican un marco normativo distinto a las condiciones técnicas que se establecían en el artículo primero, con el fin de justamente de ordenar este tema de la aplicación, repito, NIS completas, NIS pymes, y después que existiese un marco normativo para las microentidades, ¿no? Entonces, entre los proyectos que se empezaron a trabajar entre el 2022 hasta la fecha, justamente esa guía para las microempresas, que estuvo a cargo de una empresa consultora internacional, ha sido un proceso mediante el cual, algo que comenté en la primera, segunda diapositiva, por primera vez se puso en el Consejo Normativo, se publicó el proyecto de la norma para recibir justamente comentarios y perfeccionarla, ¿no? O sea, es digamos, un tema mucho de mayor transparencia, ¿sí? Y dio buenos resultados porque al final llegó a que se apruebe justamente lo vamos a ver en otra diapositiva, esta norma la norma peruana para microempresas. El otro proyecto, la actualización del informe sobre cumplimiento de normas y códigos, el informe ROS. El informe ROS fue hace más de 20 años, el primer informe realizado por el Banco Mundial, donde se evalúa, por ejemplo, el tema de la información financiera, temas normativos, auditoría, ¿sí? Entonces, se ha realizado justamente el año pasado los contactos con el Banco Mundial, ¿no? Y ya este año tuvimos la visita en el mes de mayo, ¿no? de la misión del Banco Mundial para revisar este tema, ¿no? Bueno, y el tema de la Guía Internacional de reportes financieros para entidades sin fines de lucro, no hay un tema ahí de una posición respecto a esta norma. Hay un avance a nivel internacional para normar este tipo de entidades que no están reguladas en el tema de la Fundación IFRS. Entonces, ya en el mes de enero se aprobó justamente la norma peruana de información financiera para microempresas, luego de recoger alguna de los comentarios o recomendaciones que se dio en todo ese proceso de consulta, y esta norma entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2025, ¿no? Una norma muy importante, simplifica, digamos, el tema de la preparación de información bajo un marco simplificado de contabilidad, de acumulación o de vengo para las microempresas. Vendrá el tema de preparación de guía y de un tema de capacitación también, ¿no? Así algo que no había mencionado, en el tema de las NIS para las pymes también se dio en el 2023, creo que ha sido el tema de capacitar, ¿no? El tema a través de organizado por el Consejo Normativo de Contabilidad, de capacitar a contadores públicos, de los colegios de contadores y de algunas universidades en el tema de la NIS para las pymes, ¿no? Acá también debe haber un proceso de capacitación para aplicar estas normas y que realmente sea aplicable, ¿sí? Que realmente no se quede simplemente en una norma, un proyecto muy, muy importante dentro de nuestra normatividad. Luego, en lo que les mencionaba el informe ROS, ya la visita inicial se ha dado en mayo de 2024.
Ahí debería haber temas importantes como lo que hemos mencionado, el tema de la falta de una supervisión, el tema de que también articulado con el tema del gremio profesional y de las universidades, ¿no? ¿Sí? Sabemos que ya con los retrocesos en la ley universitaria, cada universidad, digamos, elabora sus planes de estudio sin una supervisión de la SUNEDU, ¿sí? Entonces no hay una uniformidad, no hay un tema de cómo se incorpora, por ejemplo, lo que mencioné, el tema de NIF para las pymes, o universidades que en qué forma incorporan en forma transversal la enseñanza de las NIF, no solamente de las NIF, sino en general, ¿no? ¿Sí? De cualquier tema que esté comprendido dentro de la carrera, o como lo recomienda IFAC en las normas internacionales de educación. Este informe debe estar seguramente finalizando antes de que acabe ese año, ¿sí? Y luego ya el último punto, nuevo tema, que tenemos los reportes de sostenibilidad corporativa, que algunos lo han llamado como un tsunami. Y claro, ¿por qué? Porque ahora ha sido aprobado a través de un nuevo brazo que tiene la Fundación IFRS, pero no es un tema nuevo, ya es un tema que voluntariamente empresas en nuestro país lo venía aplicando, y luego ya en forma obligatoria por disposiciones de la SMB. Entonces tenemos información financiera, que es lo que estábamos viendo sobre la base de NIF, y información no financiera, que es principalmente referida a reporte de sostenibilidad, ¿sí? Dirigida a grupos de interés vinculados a una entidad, ¿no? Que por lo general se presenta en forma voluntaria. Tiene 3 dimensiones: el desempeño económico, el ambiental y el social, o como se conoce ahora, ESG, ASG, ¿no? El tema de ambiental, social o de gobernanza. En el caso de Perú, repito, ya habían empresas que hace 10, 15 años vienen presentando en forma voluntaria estos reportes, porque han identificado, reconocen que en efecto esto contribuye, digamos, con el tema de transparencia respecto a las prácticas que realizan en cuanto a protección del medio ambiente, en temas sociales o en tema de gobernanza, ¿sí? Y esto contribuye también para atraer inversionistas, ¿sí? Estas buenas prácticas son una buena señal para los inversionistas. La SMB ya estableció a partir del año 2016 que las empresas supervisadas deberían incorporar un anexo a su memoria, que se denominaba reportes de sostenibilidad corporativa. En una primera sección revelaban el avance en implementación para asegurar los temas de sostenibilidad corporativa, y en la sección B detallaban las acciones implementadas durante el ejercicio. Repito, esto ha sido obligatorio a partir del año 2016, pero es una norma que básicamente sí cumple, no cumple, sí presento la información en forma voluntaria, no lo hago en forma por un requerimiento legal, ¿sí? Pero ya a partir del 2020 se modificó la norma, ¿sí? Se sustituye el reporte de sostenibilidad corporativa con un mayor énfasis, un mayor nivel de información, enmarcado dentro de una tendencia a nivel mundial, ¿no? Entonces ya hay, digamos, un antecedente dentro de la SMB. Incluso pueden entrar a la SMB, busquen la información, hay un resumen sobre todo del primer año, vean lo del 2016, qué cosa es lo que presentaron y qué declararon las empresas. Era un punto de partida, ¿no? Como toda norma, digamos, en estos temas va siendo perfeccional y va mejorando. Pero luego aparece ya justamente este interés de la Fundación IFRS de evaluar, ¿no? Si es que entraba en temas de normal, en temas de sostenibilidad. Entonces hay un documento de consulta en el año 2020 para ver si es que realmente la Fundación debía incursionar en esos temas de normas de sostenibilidad, identificar el interés de es una traducción un poco redundante, identificar el interés de los interesados en la información sostenible y entender qué podría hacer la Fundación en respuesta a dicho interés. Bueno, el grupo de trabajo al final consideró pues que, bueno, involucraba una serie de actores, de sujetos a los cuales se recababa información. La recomendación del grupo de trabajo fue el que se debía crear justamente el Consejo de Normas de Sostenibilidad, ¿sí? Bajo la estructura de gobierno de la Fundación IFRS, y mediante ella
desarrollar normas de sostenibilidad a nivel mundial. Ya en noviembre del 2021 se crea la Junta de Normas Internacionales de Sostenibilidad, el ISSB. O sea, por eso decía que la fundación ahora tiene, digamos, dos brazos, el IASB, que va por los estándares que hemos estado viendo, y el ISSB por el tema de las normas de sostenibilidad, ¿no? Y esto de la mano justamente con esta demanda de mejorar consistencia y comparabilidad global de los informes de sostenibilidad. Hay diferentes estándares, el GRI es uno de los que más se utilizan a nivel mundial para preparar los reportes de sostenibilidad, y ya en el año 2022 se emiten los borradores de las dos primeras normas, los cuales fueron publicados en junio del año 2023. ¿Sí? Ahí están las dos primeras normas, la IFRS 1, requerimientos generales de revelación relacionados con información financiera de sostenibilidad, y la 2, revelaciones relacionadas con el clima. Claro, esto ha despertado, digamos, un gran interés. Hay varios países que ya están avanzando en aprobar, digamos, la aplicación de estos estándares por las empresas, en el caso de Brasil, México, Colombia, ¿sí? Entonces ya en el Consejo Normativo también está por un tema presupuestal, están analizando, pero ya definitivamente eso llegará seguramente el próximo año como un tema ya oficial de adoptar estas normas, ¿no? Y bueno, para acabar, es importante tener en cuenta que la calidad, la claridad, exactitud y también el tema de la oportunidad de los reportes financieros y no financieros es muy importante dentro del proceso de toma de decisiones que sean efectivas dentro de las organizaciones, ¿no? Y que se vea reflejado justamente en los resultados que obtienen las empresas, lo cual las va a hacer más atractivas para los inversionistas, ¿no? El inversionista se basa mucho en lo que puede observar o leer dentro de la información tanto financiera y no financiera. Por eso es importante, digamos, tener claridad en conocer el marco normativo, conocer cuáles son las normas que le corresponden a determinada empresa de acuerdo al nivel de ingresos y oportunidad, en qué momento, ¿no? En qué momento es que tienen que aplicarlas. La preparación y presentación de estados financieros con cumplimiento fiel de estándares internacionales, como es el caso de las NIF, contribuye con la transparencia y contabilidad de los reportes financieros y, por lo tanto, en la confiabilidad de la información. ¿Sí? El contar con información financiera confiable y clara es un factor muy, muy importante para la reputación de cualquier organización, tanto pública como privada. El respeto y cumplimiento de normas y códigos por parte de las empresas es algo que debe estar impregnado en toda la organización, ¿no? Y sobre todo en el caso de los profesionales, en el caso de los contadores públicos, tenemos una gran responsabilidad ahí en el cumplimiento de normas y responsabilidad no solamente en el hecho de aplicarlas, sino de conocerlas, ¿sí? De estar bien preparados, actualizados, porque es nuestra responsabilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que las empresas con mejor reputación empresarial atraen a los mejores talentos, o sea, no solamente a los inversionistas, sino también a los mejores talentos. Los responsables de información financiera deben demostrar un comportamiento ético incuestionable, contribuyendo con la calidad y transparencia de la información, ¿sí? Lo cual influye también en la reputación empresarial. Y bueno, espero que les haya sido, ahí les dejo algunos contactos, algunas referencias, espero que haya sido claro. Es un tema, repito, que es más de tema de descripción de hitos, ¿no? De momentos en que se van aplicando el tema de las normas y el mensaje, repito, ¿no? O sea, es importante conocer cómo está estructurado el marco normativo contable en nuestro país, cuáles son las normas que nos corresponden aplicar y de conocerlas y aplicarlas de manera correcta, ¿no? ¿Sí?